Azira Eza, el plano de profecía. Tierra de los humanos de las praderas, los goblins del glaciar y del desierto, los elfos del sur y los enanos. Todos ellos y las criaturas que vagan estos planos se disputan el poder y la supervivencia en Azira Eza, entre dioses y demonios. En el año 250, un grupo de enanos funda una nueva fortaleza en el Gran Pico, un emplazamiento rico y pacífico al oeste del continente, enviados por la reina Dodok en nombre de su civilización, el Martillo Parpadeante, con una misión: cavar profundo para extraer el legendario adamantio y así lograr por fin ganar ventaja de recursos sobre la Espada de Mente, civilización de enanos con la que se disputan la hegemonía y que por el momento permanece en cabeza. ¿Quién llegará hasta la cima en esta carrera por el control de las montañas del continente? ¿Encontrarán nuestros protagonistas lo que buscan en el Gran Pico? ¿Qué otras cosas aguardan dormidas a ser descubiertas en esta expedición? Es hora de hacer leyenda. El futuro será del Martillo Parpadeante. El futuro será de los enanos. Bienvenidos una vez más a Ilontopul, Cañón Lunar. O Moon Canyon. No termino de decidirme cuál de los dos es mejor, la verdad. Actualmente estamos a finales del invierno. En el anterior capítulo pudimos hacer unas bases más o menos sólidas para empezar, y nos habíamos quedado con la construcción del canal de agua que quedaba pendiente y finalizar preparativos para comenzar el gran túnel al centro de la montaña y de la tierra. Pero antes de empezar con eso, quería dedicar un momentito a conocer los protagonistas de la historia, ¿no? Al menos que sepamos quiénes son los fundadores de Cañón Lunar y algunos de los nuevos también que llegaron que me resultaron interesantes. Así que empecemos con... ¿qué les parece con los tres enanos que en el anterior capítulo se quedaron estancados en los árboles? ¿Se acuerdan? Cuando estaban liberando la entrada, estaban como excavando la entrada para que sea más fácil. Le puse a cada uno, acorde a cómo es su personalidad, un pequeño mote, así los vamos a ir identificando. Los motes también pueden cambiar en el futuro dependiendo de si hacen alguna acción en concreto. Por ahora solo es a base de su personalidad, de la descripción. Y por supuesto me gustaría que si tienen las ganas de que les ponga un nickname custom a alguno de los enanos a ustedes, lo pueden comentar ahí en el YouTube, en los comentarios de abajo, o pueden contactar conmigo a cualquier otro medio, en Twitter o a mi correo incluso, y vamos añadiendo más enanos más famosos con los nombres que ustedes elijan, ¿vale? Muy bien, tenemos primero a Katen, el honorable. Es líder de la expedición, contable y también es comerciante. Es sin duda el mejor para organizar la fortaleza y para liderar el grupo, acorde a la descripción. Su alta estima por el honor, la justicia y la colaboración le hacen el líder perfecto. Estamos seguros de que vas a llevar la gloria al Martillo Parpadeante, Katen. Confiamos en vos. Rintar el Cascarrabias, nuestro minero experto. Es rápido con el pico e igual de rápido en enfurruñarse y discutir con todos los demás. Parece que es un poco, pues como dice su nickname, cascarrabias. Le gusta estar solo, le gusta hacer actividades que no le inmiscuyan con los demás y siempre tiene muchos debates. Además le gusta también discutir con otras personas, lo cual lo hacen un poquito complicado, pero bueno, es muy buen minero. Tosid el Libre, nuestro granjero, como su nickname indica, es un alma libre. Ante todo prefiere actividades que le permitan introspección y disfrutar de la naturaleza, pero también valora mucho la colaboración y la amistad y le encanta ayudar a los demás cuando lo necesitan, además de que valora mucho el hecho de que los demás le ayuden a él. Así que parece un buen tío. Vamos a ver qué nos trae Tosid el Libre. Itev, la Alegre. Itev es nuestra granjera junto a Tosid, el Libre. La más positiva del grupo, a la par que la más fortachona y quizás la que tiene mejor autoestima, de hecho. Es un poco desordenada con sus cosas, es un poquito desastre trabajando, pero va a ayudar a mantener el buen estado de ánimo en el grupo con su positivismo. Ficod, la Lista.
Esta es la más, digamos, la más pedante, por eso le puse la lista, así como la listilla. Es la artesana de piedra, es como la que hace crafts de piedra. No le importa en absoluto cómo estén los demás, mientras pueda dedicarse ella a lo suyo. No entiende ni del arte ni de las emociones, pero es responsable con las tareas que tiene que cumplir. Le gustan mucho las actividades también intelectuales. En fin, espero que no nos des problemas, Fico, porque tu descripción es un poquito... Tenemos a Is la tímida, nuestra cocinera. Tiene muy poquita confianza, le cuesta mucho relacionarse, pero le encantaría poder hacerlo más a menudo, al parecer. No consigue disfrutar de sus talentos por esta misma razón, y es una pena porque es una cocinera experta y estamos todos agradecidísimos, especialmente ahora que tuvimos que pasar un invierno súper duro para mantener el estómago bien calentito. Y por último, Ustuz, la romántica, carpintera. Sueña con hacer una familia, su máximo enfoque es en las relaciones personales con otros enanos, así que va a ser, pues eso, la romántica. La verdad que no se me ocurrió otro mejor nick para ponerle. Bueno, esos son los primeros 7 fundadores. Pero además tenemos los primeros inmigrantes, ¿no? Y si bien me gustaría pues ir hablando de todos ellos, elegí 2 que son los más destacables para mí. Kubuk el Nervioso llegó en la primera oleada y actualmente ocupa el puesto de manager, ya que tiene buenas aptitudes sociales, aunque por otro lado su personalidad es súper nerviosa, desequilibrada e incluso tímida. Le hace un poquito malo para el puesto, creo yo. Es un poco contradictorio. El juego me recomendaba usar a Kubuk, pero su descripción es un poquito contradictoria. A ver qué tal se le da el trabajo. Lo interesante de Kubuk es que antiguamente trabajaba como bardo y viajó por muchas ciudades y fortalezas, escribiendo canciones, dando actuaciones, hasta que llegó aquí. Si encontramos un mejor manager, le pondremos como entretenedor, supongo, pero eso ya lo veremos luego. Y por último dejo uno que me resultó muy interesante, que es Zaz o Zaz Hierro, que vino también en la primera oleada de inmigrantes. De los 6 enanos es el más joven y no tiene vínculo con ninguno de ellos. Y de todos es sin duda el más interesante. Tiene habilidades muy destacables de combate, que lo hacen un potencial líder militar, pero realmente es un artesano de piedra que lleva varias obras maestras desde que llegó a Cañón Lunar. También tiene una personalidad muy dura y tosca, estuve investigando y parece que su padre trabajaba como un aventurero o un espía. Quizás de ahí aprendió todo lo que sabe y por eso es tan duro. Muy bien, basta de presentaciones. Es la hora ya de seguir con esto y darle un buen inicio a la expedición, que tenemos un montón de cosas pendientes y ya llevamos bastante de capítulos solo hablando de los enanitos. Bueno, ¿a quiénes tenemos aquí? Una caravana élfica llega desde Memiciolova. Ok, no es que nos haga demasiada ilusión esto, pero supongo que adelante. No hace falta comida y bebidas, así que nos van a salvar el culo. Además los elfos siempre traen poquitas cosas, no vienen con muchas mercancías y una gran caravana ni nada parecido, siempre vienen con pelotudeces. Bienvenidos a Cañón Lunar, una fortaleza como nada de lo que ustedes podrán hacer jamás. Muy bien, vemos cómo descargan las mercancías. Vamos a asignar aquí a nuestro comerciante, nuestro líder, para que venga. Lo peor de todo es que estos ni siquiera trajeron comida ni bebida. Esto me parece que vinieron porque les llegó noticias de que estábamos aquí tratando de hacer una nueva expedición y tienen curiosidad de ver lo que es, porque tienen miedo de nuestra hegemonía. Sí, seguro que es eso, nos vienen aquí a echar un ojo, ya me los conozco yo. Lo único que encontré bueno para comprar es un lobo, que ahí lo estamos poniendo ya en su jaulita, que como los elfos a veces traen animales salvajes, dije, bueno, vamos a ver si un lobo que vamos a usarlo como para... Estoy leyendo aquí que es un lobo gordo, que el que nos acabamos de comprar, y tiene el pelo gris. Espero que no sea tan bien viejo, porque la idea que tenía yo era ponerlo a proteger en la puerta o algo así, pero la que los parió. Bueno, voy a tener que ir pensando también en qué parte vamos a construir el gran proyecto que nos trajo a la montaña, que es el gran túnel hacia
las profundidades en busca de adamantio. A ver, encontramos jade, muy bien. Y esto es... hematite... Un momento. ¿Hematite? La hematite no era para... La hematite era para hacer hierro. ¡Hostia, qué guay! ¡Qué temprano que salió! ¡Qué buena suerte! O sea que este nivel debe tener muchísimo más alrededor. ¡Buah, qué genial! Vamos a poder hacer la industria metalúrgica, que es algo que siempre me preocupa un montón. Bueno, bien. Esto es premonitorio. Esto significa que vamos a encontrar adamantio seguro. Muy bien, muchachos. Buen trabajo. Sí, señor, hematite. Estoy súper contento porque me cuesta un montón siempre encontrar hierro en Dwarf Fortress. Siempre hay que estar cavando profundo, buscar por todos lados y no hay suerte. Entonces es un dolor de cabeza. Esto es ideal. Ok. Estoy de muy buen humor, así que creo que es un buen momento para empezar el proyecto que teníamos pendiente. Podemos ver ya el río en su normalidad, lo que significa que estamos en primavera y que pudimos pasar el invierno sin ningún problema. Los animales sobrevivieron, pero eso sí, hay varios enanos que estuvieron deshidratados y todavía están como preocupados al recordar. Así que van a seguir dándole vueltas en la cabeza, espero que no nos dé demasiados problemas. Voy a continuar con esto y cuando esté terminado vamos a volver y hacemos una revisión. ¿Qué tal, Lobito? ¿Cómo te tratan? ¿Qué tal tu nueva casa? ¿Todo en orden? ¿Qué nombre le puedo poner, por cierto? Si alguien tiene alguna idea, lo quiere dejar escrito en el comentario, o si tiene algo que quiere hacer con el logo específico, que lo diga. Ojo, bueno, parece que tenemos más inmigrantes que acaban de llegar. Buenísimo, porque ya estaba empezando a notarse la falta de mano de obra. Así que vamos a ver cuántos vienen, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25. ¿Ya está? Sí, madre mía, 25. No tenemos tantas habitaciones para 25. Y también vinieron con 2 niños pequeños y todo. Bueno. Bienvenidos. Y como siempre decimos aquí en Moon Canyon, a currar. Bueno, para darles la bienvenida vamos aquí a matar a un calf. Y así tenemos hoy una comida rica. Aunque no va a ser suficiente para tanta gente. Oh, no. Uno de los peleteros que vino, creo que fue con la segunda ola migratoria, está poseído por un estado de ánimo extraño. Si vemos en sus pensamientos, dice: me siento bien, I feel fine. Vamos a seguirlo y a ver si no hace nada extraño. Venga, chaval, está todo en orden. Ánimo. ¿Dónde vas? Bueno, está en el comedor. Vale, se quedó de pie ahí. Estará observando a todos los nuevos llegados. El estrés de haber venido tanta gente se ve que lo afectó. Se va a quedar ahí, me imagino, por un rato largo mirándolos a todos con cara de tonto. Y los demás mirándolo tipo, ¿qué le estará pasando a este? Uy, y me acabo de acordar que no tenemos una carnicería. O sea que nadie va a descuartizar a nada para celebrar. Podíamos esperar toda la vida. Lo voy a construir aquí en el lateral junto a la pescadería. De todas formas, siento que las cocinas se me están quedando pequeñitas. Vamos a tener que expandir. Pero bueno, primero lo primero. El agua del río fluye. Los enanitos pescan junto a los animales. Las flores florecen, valga la redundancia.
Vamos a acabar más y más y más de esta hematita. Qué buena suerte, ¿eh? ¿Esto qué es? Tenemos a una ardilla gigante voladora que está completamente destruida, dañada, y que se está acercando un poco a la fortaleza. Con esas heridas no creo que pueda causar ningún problema. Pero a ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vas hacia adentro? No. Pasó de largo. Bueno, muy bien, todo en orden aquí, todo bonito. Bueno, excepto con nuestro pequeño loco que sigue en el comedor observándolos a todos paranoico. Esperemos que no sea nada grave, la verdad. Y podemos ver aquí la cantidad de animales que tuvimos gracias a la última ola migratoria. Están todos muy bonitos aquí sobreviviendo, pero como están a la intemperie, ni bien venga una criatura o una invasión o cualquier cosa, esto va a ser como carne de cañón. Pero bueno, una cosa a la vez, por favor. Estamos siguiendo a Nish Safirbuzad, que está llevando el último mecanismo que nos hace falta para el último puente, que nos va a ayudar a llenar el sistema de cisterna que estamos montando de una santa vez. Básicamente el sistema que montamos es así. Tenemos el arroyo aquí arriba, que ahora mismo está muy bonito y fluyendo perfectamente, pero ¿qué pasa? Que en invierno se congela. Y si bien los enanos sobreviven con bebidas alcohólicas, los animales y los heridos sí que necesitan agua potable. ¿Qué pasa? Que si hacemos un sistema subterráneo, el agua cuando llega el invierno se va a mantener sin congelar. O eso espero. Eso creo. El agua va a fluir por aquí, todo por aquí, hacia estas escaleras que tenemos, hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Aquí podemos ver una diagonal que lo que hace es que ayuda al agua a frenar la presión, el nivel de presión en este nivel. Y bajamos un nivel más hasta la cisterna, que son de 1, 2 y 3 de profundidad. Y arriba de la cisterna tenemos, como podemos ver, los pozos que están preparados. De hecho, me falta uno más acá, que es el lugar en donde acceden todos los enanos desde dentro de la fortaleza para beber. Rimtar el Cascarrabias va a tener los honores de abrir por primera vez el canal. Vamos a ir abajo a ver cómo se abre paso el agua. Esperemos que vaya todo bien, que no haya accidentes. Buenísimo. El agua va entrando por el túnel sin ningún problema. Nada mal. Ahora construimos camas para los llegados. Tenemos las granjas en muy buena producción. Tenemos aquí todavía la excavación de hierro, que estoy todavía flipando con la suerte que tuvimos con esto. La hematita. A ver. Magnetita. No me jodas. Magnetita también sirve para hacer hierro, si mal no recuerdo. No me jodas, somos ricos. Ay, muchachos, vamos a darle duro, excaven todo de una vez. Bueno, no, mejor tanto, que si no después no trabajan. Y bueno, creo que ha llegado el momento nostálgico de remover la caravana inicial, porque ya no hace falta. Remover edificio. Mientras se va llenando la cisterna lentamente, vamos a ir decorando las habitaciones. Podemos ver que se ve todo muy bonito. Por ejemplo, tenemos el mercado que ya está terminado, que le pusimos también unas estatuas que estuvimos construyendo antes. Oh, parece ser que han llegado una caravana de humanos de Padadom o Paladom. Estas sí que son caravanas porque obviamente tenemos ya la pista libre, así que las podemos ver ahí como avanzan. Los humanos son muy buenos comerciantes, traen un montón de pieles y materiales buenísimos, así que vamos a ver qué nos traen de valor. Saludos, bienvenidos. El agua por fin empieza a alcanzar la cisterna lentamente. Me parece ser que todos los humanos que vinieron en realidad son todas humanas
Hay que tener mucho cuidado con los humanos porque son la civilización más poderosa que hay en Azira Eza. Tenemos que estar en buenos términos con ellos. La cisterna se sigue llenando de a poquito. Hierro, hierro, queremos más hierro, hierro, hierro. Buenísimo, el comedor está quedando ya genial, muchísimas sillas y mesas. Vamos a poner aquí ya la zona de agua para que los enanos puedan usarlo. El comercio, pues pudimos conseguir bastantes cosas muy buenas, la verdad. De entre lo que trajeron los elfos, la verdad que fue esto mucho mejor. Todo sigue en orden, no tuvimos ningún problema extra. El río y el agua fluyen, la comida en aumento. No sé, yo veo que es un buen momento quizás. A ver, sí, todo perfecto, todo perfecto. Yo creo que este es un buen momento para ir frenando el capítulo. He decidido que la entrada a nuestro gran, magnífico túnel hacia el centro de la Tierra va a ser aquí, en la zona en donde encontramos el hierro, y la magnetita y la hematita, porque es como un muy buen lugar, me parece, para hacer el pozo. Es un buen presagio, ¿no? Haber encontrado esto acá. Y me juego a que si seguimos desde aquí en línea recta, vamos a encontrar adamantio sin movernos de otro sitio. Esa, ni idea, pero esa es mi apuesta. Me gusta este lugar, es como que tiene algo especial este punto. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a decorarlo y hacer una gran entrada. Y va a ser genial. Así que para la próxima sí, vamos a comenzar las construcciones del gran pozo de adamantio. Y también vamos a ver si podemos hacer las primeras milicias y enanos. Vamos a armarlos para poder defendernos ante cualquier problema que pueda surgir. Antes de terminar, quería contarles que me pueden seguir por Twitter. Voy a dejar link en la descripción, siempre dejo todos los links ahí, para que puedan ver avances de la producción de los siguientes capítulos, dibujos y cosas interesantes. Y también pueden dejarme aquí comentarios abajo en la cajita de comentarios de YouTube para seleccionar el nombre, si quieren, de algún enano custom, y así vamos teniendo más personajes interesantes dentro para tener otras historias de otros personajes que estén vinculados con ustedes, los espectadores. Todo muy bien este capítulo, vamos a ver qué nos depara el futuro. Muchísimas gracias por ver, gracias por pasarse por aquí y hasta la próxima. Chao.